Buenas tardes, mi nombre es Jennifer Villegas Pérez, curso la carrera de fisioterapia en el grupo FT02A. La materia es sistema nervioso central. El tema del que yo les voy a hablar son células del sistema nervioso central. Como ya se sabe, el sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, que entre ellas es recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno, con su fin de regular el funcionamiento de los órganos y sistemas. Las células comunes son las neuronas, la glía, los astrocitos, los oligodendrocitos, las células ependimarias y la microglía. Principalmente está formado por dos tipos de células, que son las neuronas y las células gliales. La neurona es la célula fundamental, una célula básica que compone principalmente el sistema nervioso, que es la encargada de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema. Las células gliales, también llamadas glía o neuroglía, son células que realizan su función de dar soporte y protección a las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Para esto, una célula se puede diferenciar en cuatro partes: cuerpo celular o soma, dendritas, axón o terminal sináptica. Un cuerpo celular o soma también es llamado cuerpo neural, que corresponde al núcleo y al citoplasma, que es encargado de la producción de péptidos y proteínas. Las dendritas, su función es recibir información desde una neurona o a partir de un estímulo. El axón, su función principal va a ser conducir el impulso nervioso hasta otras células. Y por último, la terminal sináptica es la que va a producir la sinapsis, es decir, una comunicación entre células. Para que una sinapsis pueda ocurrir, estas bolitas son la terminal sináptica. Las ramitas, vamos a ponerle las ramitas, que son las dendritas. La parte de en medio es el axón y la bolita de en medio va a ser el soma. Asimismo, para que la sinapsis pueda ocurrir, la terminal sináptica va a conectar con las dendritas y de las dendritas va a pasar a otra neurona diferente. Así es como va a ocurrir la sinapsis. Existen varios tipos de células. En ellas está la célula bipolar, que tiene dos prolongaciones a partir del soma. Una de estas prolongaciones es recibir y transmitir la información. Se encuentran principalmente en los ganglios sensitivos coclear. Asimismo, una célula unipolar tiene solamente una prolongación, que nace del soma, y se divide en dos prolongaciones. Una es para recibir y la otra es para transmitir la información a la próxima célula. Se encuentra localizada en los ganglios a partir de la raíz posterior en estructuras cercanas a la médula espinal. Asimismo, la célula multipolar es la más abundante que hay en el sistema nervioso central, que es caracterizada porque del soma nacen muchas dendritas y además posee un axón, que sirve para transmitir un impulso nervioso. Se encuentra en los ganglios espinales, en el nervio vestibuloclear, en la retina, en el epitelio olfatorio. Por último, la célula piramidal posee abundantes prolongaciones y es caracterizada por tener múltiples ramificaciones. Abunda en la corteza cerebral y en el epitálamo. De aquí nos pasaremos a las células gliales microglía, que son 4, que son los astrocitos. Son las principales células responsables de la reparación y formación de cicatrices que llega a tener el cerebro. Una de sus funciones es ser un desintoxicador celular, un aporte de nutrientes y funciona como barrera. Los oligodendrocitos, estos tienen muy poca función y su función es suministrar un soporte a los axones y reproducir la vaina de mielina. Las células ependimarias revisten en el sistema ventricular. Su función es producir y trasladar el líquido cefalorraquídeo. Por último, la microglía, su función es actuar como una célula inmune. Deriva en el mesodermo y en el sistema macrofágico fijo en el sistema nervioso central. Stop.
En términos más complejos, se había dicho que las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. ¿A qué se refiere esto? Es como si fuera un carro. Las neuronas son un carro y las células gliales son otro carro. Si el carro se queda parado en medio de una carretera, en medio de lo que sea, que ya no puede avanzar por fallas eléctricas, lo que el carro necesitaba hacer que otro carro o otra persona llegue y le ofrezca que si le puede pasar corriente eléctrica, para que asimismo el carro pueda funcionar. Es lo mismo que pasa con las neuronas. La neurona necesita que las células gliales estén presentes para que ellas puedan funcionar, hagan su función de una manera correcta y así puedan hacer su trabajo de una manera correcta. Es como si fuera un carro. Un carro, cuando se para, necesita de corriente eléctrica para poder avanzar, para poder funcionar. Es lo mismo que pasa con las neuronas. Si hay ausencia de corriente eléctrica, pues obviamente no va a funcionar. Las neuronas necesitan de las células gliales para poder funcionar. Asimismo, habíamos comentado que las células unipolares, bipolares, multipolares y la célula piramidal son encargadas de recibir y transmitir información. Esta es la que va a recibir la información. Esta parte de aquí va a ser la que la va a transmitir. En términos más complejos, nosotros no podemos vamos a poner que este mexicano es una célula bipolar y este chino es una célula multipolar. No podemos decirle al mexicano que transmita la información a un chino o no va a poder transmitirle la información a un chino, porque si nosotros ponemos a que hable un mexicano con un chino en sus idiomas, no se van a entender, no van a funcionar en la forma de comunicarse. Es lo mismo que pasa con estas células. Se tiene que poner un mexicano con una mexicana a hablar para que los dos se puedan entender. Lo mismo pasa. Tienen que ser dos chinos para que se puedan entender. No podemos poner un chino y una mexicana porque realmente no van a entender lo que están hablando ni uno ni otro. Por eso mismo se va a poner una célula bipolar con otra célula bipolar, que es la que va a recibir y la otra va a transmitir la información y es como van a poder funcionar y actuar de la manera correcta. Lo mismo pasa, vamos a poner una célula multipolar con otra célula multipolar para que pueda transmitir y recibir la información de una manera adecuada. Es lo mismo que pasa con las células. Tienes que poner una célula bipolar con otra bipolar para que transmita y reciba la información de una manera adecuada. Pero no podemos poner una bipolar y una multipolar porque no harían su función de la manera correcta. Ahora, las células gliales dijimos que eran 4. Las células gliales las vamos a considerar como si fueran unas nanas, unas cuidadoras que ayudan a sus pequeños a hacer su función adecuada. ¿A qué va esto? Que las células gliales ayudan a cuidar, a mantener el sistema nervioso central, apoyando a las neuronas a hacer su función bien. Por eso se considera que las células gliales son una nona, unas cuidadoras que van a guiar, vamos a ponerlo como para el buen camino, para que sus niños hagan su función, hagan las tareas, hagan sus actividades de una manera adecuada para que puedan hacer sus cosas de una manera correcta y no mal hecha. Lo mismo pasa con las células gliales. Necesitan de alguien que las cuide y los ayude a hacer su función bien. En este caso, las células gliales ayudan a mantener al sistema nervioso central, apoyando a las neuronas a hacer su función de la manera adecuada. Y es así como concluimos con esto. Sabemos que el sistema nervioso central es muy importante para todo nuestro órgano.
Sería todo de mi parte y muchas gracias por su atención.